28 de septiembre de 2007, Ciudad de México. Un silencio pesado invadía los pasillos de la televisión mexicana. Era el último adiós de un hombre cuya fama y poder habían marcado décadas, pero cuya vida privada estaba envuelta en secretos que pocos se atrevían a cuestionar. Ernesto Alonso, conocido como el señor telenovela, había dejado este mundo, y con su partida comenzaron a surgir historias que contrastaban brutalmente con la imagen pública del genio creativo. Relatos sobre su carácter autoritario, exigencias extremas en los sets, y rumores oscuros sobre un sótano lleno de estatuas que algunos aseguraban representaban fuerzas del mal. Mientras el público lo recordaba por sus éxitos inolvidables y su talento inigualable, los testimonios de actores y empleados hablaban de un hombre temido, casi mítico, que manejaba la televisión con mano firme y a veces fría, creando un aura de poder que algunos calificaban de brujo por su capacidad de influir y controlar a todos a su alrededor. Lo que comenzó como la muerte de un ícono pronto se transformó en el inicio de un misterio que nadie había imaginado. Secretos guardados durante décadas, decisiones polémicas, tensiones familiares y profesionales y un legado que todavía hoy provoca respeto, miedo y fascinación a partes iguales. En este video vamos a explorar cada detalle, desde su ascenso como productor y actor legendario, hasta las historias más oscuras y controvertidas de su vida personal, revelando lo que realmente había detrás del hombre que dominó la telenovela mexicana como ningún otro. Quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará impactado. No olvides suscribirte y darle me gusta al video, porque tu apoyo nos permite seguir creando contenido exclusivo y de calidad sobre figuras tan complejas como Ernesto Alonso. Si quieres apoyar aún más, puedes usar Super Thanks para contribuir directamente. Y si no, simplemente comenta qué fue lo que más te sorprendió o te intrigó de esta historia. Lo que comenzó aquel 28 de septiembre no fue solo la muerte de un ícono, fue la apertura de un misterio que todavía hoy sigue envolviendo su legado y su leyenda. Ernesto Alonso Gómez nació el 28 de septiembre de 1917 en la Ciudad de México, en un país que aún estaba definiendo su identidad cultural y donde el espectáculo comenzaba a perfilarse como una industria de poder. Desde muy joven dejó claro que no era un hombre común, reservado, observador y con una ambición que incomodaba a quienes lo rodeaban. No buscaba únicamente el aplauso, buscaba control. Su formación en Bellas Artes le dio las herramientas actorales, pero también le reveló algo más profundo. Entendió que el verdadero dominio no estaba solo en interpretar personajes, sino en decidir qué historias se contaban, quién las protagonizaba y bajo qué reglas. Quienes coincidieron con él en sus años de formación lo describieron como perfeccionista hasta el extremo, poco tolerante al error y con una autoridad natural que imponía respeto y temor al mismo tiempo. Ernesto no improvisaba. Planificaba cada movimiento, cada palabra y cada relación. Desde temprano mostró una necesidad casi obsesiva de ordenar su entorno, de marcar jerarquías claras y de no depender emocionalmente de nadie. Esa combinación de disciplina férrea, silencio estratégico y mirada calculadora fue moldeando un carácter dominante que, con el tiempo, se volvería su mayor fortaleza y también la raíz de las controversias que lo acompañaron toda su vida. Mientras otros soñaban con la fama, él soñaba con el poder, y en ese camino fue construyendo una personalidad dura, distante y provocadora, convencido de que solo a través de control absoluto se podía alcanzar la grandeza. Esa mentalidad, nacida en sus años de formación, sería la base del mito, del respeto y del miedo que más tarde definirían el nombre de Ernesto Alonso en la historia de la televisión. Ernesto Alonso, aunque comenzó su carrera frente a las cámaras como actor, pronto demostró que su verdadera fuerza estaba detrás de ellas, donde podía moldear historias, controlar el talento y definir el rumbo de la televisión mexicana. Su transición a productor no fue simplemente un cambio de rol. Fue un punto de inflexión que lo catapultó a convertirse en el señor telenovela, un título que reflejaba tanto su genialidad como su capacidad de intimidar. En Televisa, Alonso impuso un estándar de perfección casi inalcanzable. Las jornadas eran interminables, los ensayos rigurosos y la disciplina absoluta. Actores y actrices que trabajaron bajo su supervisión coincidían en que colaborar con él era un honor, una oportunidad que podía abrir puertas a la fama y el reconocimiento, pero también un desafío emocional que exigía entrega total y resistencia a la presión constante. Su poder era tan grande que un gesto suyo podía lanzar carreras o destruirlas sin necesidad de explicaciones, y esto generaba una mezcla de respeto, miedo y admiración en todo su entorno laboral. Aquellos que se atrevían a cuestionarlo o a no cumplir con sus expectativas a menudo enfrentaban críticas duras, humillaciones públicas en los sets y la sensación de que cualquier error podía ser fatal para su reputación profesional. Sin embargo,
Esta misma intensidad fue la que permitió que nacieran algunas de las telenovelas más emblemáticas de México, con historias que marcaron a generaciones y catapultaron a innumerables actores al estrellato. En entrevistas posteriores, muchos reconocieron que trabajar con Ernesto Alonso era un ejercicio de fortaleza emocional, donde la creatividad se mezclaba con la tensión, y donde cada éxito llevaba la huella de su exigencia incansable. Era un hombre capaz de inspirar lealtad absoluta y miedo al mismo tiempo, alguien que entendía que el arte de la telenovela no solo se hacía con talento, sino con control, disciplina y, a veces, mano firme. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder en la televisión, de rigor absoluto y de la capacidad de transformar cualquier proyecto en un fenómeno cultural, consolidando así un legado que mezcla genialidad, polémica y el aura de un hombre que siempre estaba un paso delante de todos, en quien se podía confiar para triunfar, pero también temer por lo que implicaba desafiarlo. Ernesto Alonso no fue solo un titán frente a las cámaras. Detrás del lente, su vida personal reflejaba la misma intensidad y control que imponía en sus producciones. Desde joven, desarrolló una personalidad reservada y autoritaria, y esa misma característica marcó su forma de relacionarse con quienes estaban más cerca. Se casó y tuvo hijos, pero su familia rara vez logró penetrar el muro de disciplina y dedicación absoluta que Alonso levantaba a su alrededor. Quienes lo conocieron de cerca describen a un hombre profundamente comprometido con su trabajo, al punto de que su vida familiar quedó siempre en segundo plano, subordinada al brillo de los estudios, las grabaciones y la gestión de sus telenovelas. Esta dedicación extrema, aunque admirada por algunos, generó también una percepción de frialdad y distancia. Era un padre y esposo presente en los momentos necesarios, pero emocionalmente inaccesible, poco afectivo y difícil de descifrar. Su dificultad para mostrar vulnerabilidad y expresar emociones fue, según relatos cercanos, uno de los elementos que más tensiones generó en su entorno íntimo, creando una especie de aura de soledad incluso dentro de la propia casa. A diferencia de otras figuras del espectáculo, su vida sentimental nunca se convirtió en un escándalo mediático. No hubo romances explosivos ni titulares sensacionalistas sobre infidelidades o escarceos amorosos. Sin embargo, esa aparente discreción no reflejaba ausencia de conflictos, sino una elección deliberada de separar de manera casi tajante lo profesional de lo personal. Este rígido límite entre trabajo y vida privada lo convirtió en un hombre enigmático y dominante, alguien cuya influencia no se detenía en los sets de grabación, sino que también permeaba su hogar, imponiendo rutinas, decisiones y expectativas que rara vez eran cuestionadas. La combinación de autoridad, perfeccionismo y reserva personal reforzó su reputación de hombre solitario, alimentando historias y rumores sobre su carácter implacable y su forma de gobernar tanto a sus colaboradores como a su propia familia. Incluso quienes lo admiraban por su genio creativo reconocen que su control y distancia emocional eran difíciles de sobrellevar, generando un aura de misterio que todavía rodea su figura. En definitiva, la vida personal de Ernesto Alonso, marcada por la disciplina extrema, la frialdad afectiva y la separación rigurosa entre lo íntimo y lo profesional, contribuyó tanto a su éxito monumental como al mito polémico que todavía persiste sobre él. Un hombre brillante y temido, cuya grandeza artística convivía con un aislamiento emocional que pocos pudieron comprender del todo. Ernesto Alonso, conocido como el señor telenovela, construyó su fama no solo por su talento como productor y actor, sino también por la manera en que imponía disciplina y control absoluto en todos los proyectos que lideraba, lo que generó un aura de respeto mezclada con temor a su alrededor. A lo largo de su carrera, concedió muy pocas entrevistas, y en cada una de ellas sus palabras dejaban ver a un hombre que no temía ser directo ni polémico. Hablaba de la obediencia, el sacrificio y la exigencia como pilares fundamentales para alcanzar la excelencia en la televisión, defendiendo con firmeza su estilo autoritario. Nunca negó su carácter duro, y en más de una ocasión justificó las largas jornadas, los cambios repentinos en guiones y los retos extremos que imponía a sus actores como parte de un proceso necesario para lograr resultados extraordinarios. Actrices de la talla de Verónica Castro y Angélica María, quienes trabajaron de cerca con él, han compartido en entrevistas que la presión de Ernesto era intensa, que sus expectativas eran altísimas y que a veces rozaban el límite de lo emocional, generando momentos de tensión en los sets que, aunque difíciles, también se consideraban parte del aprendizaje y la preparación profesional. Su reputación de hombre temido trascendió los estudios. Compañeros, empleados y colegas relataban que incluso las figuras más consolidadas sentían nervios ante su presencia y que un simple gesto de aprobación-desaprobación podía cambiar el rumbo de una carrera. Esa combinación de respeto absoluto, miedo sutil y admiración creó un mito difícil de separar de la realidad. Ernesto Alonso era, para muchos,
Una leyenda viva de la televisión, un productor capaz de construir imperios de historias, pero también un hombre cuya exigencia y firmeza dejaban marcas profundas en quienes trabajaban con él. Esta fama de autoridad inquebrantable se mantuvo incluso cuando las generaciones cambiaron, consolidando su imagen como un personaje casi mítico, temido y reverenciado al mismo tiempo, una figura que impuso la idea de que el camino hacia el éxito en la televisión mexicana pasaba necesariamente por disciplina extrema y sacrificio personal, y que aún hoy, años después de su muerte, sigue siendo recordado tanto por sus logros como por su carácter formidable. El sótano, las estatuas y el mito del brujo se convirtieron en uno de los elementos más fascinantes y aterradores de la leyenda que rodea a Ernesto Alonso, un hombre cuya fama como productor y actor dominaba cada rincón de Televisa durante décadas. Desde mediados de los años 70, comenzaron a surgir rumores entre empleados, asistentes y algunos actores que trabajaban con él sobre un sótano oculto en su residencia privada, un espacio a que pocos tenían acceso y que, según contaban, estaba lleno de estatuas de figuras oscuras, símbolos extraños y objetos que evocaban lo oculto. La fuente de estas historias siempre fue anónima, pero la combinación de misterio y miedo hizo que se difundieran rápidamente en los pasillos de los estudios y en medios sensacionalistas de la época. Nadie podía confirmar la existencia real de ese sótano ni los objetos que supuestamente albergaba, pero la propia aura de poder absoluto y autoridad que Ernesto proyectaba facilitó que el mito creciera. Un hombre que controlaba carreras, que imponía disciplina férrea y que parecía intocable. Podría también tener acceso a fuerzas ocultas para garantizar su dominio. Muchos comenzaron a referirse a él en voz baja como el brujo de Televisa, un sobrenombre que mezclaba respeto, miedo y fascinación. Lo más curioso es que Alonso nunca desmintió ni confirmó estos rumores. Su silencio estratégico, unido a su personalidad enigmática y reservada, alimentó aún más la leyenda, haciendo que cada nuevo proyecto suyo o cada decisión polémica se interpretara a la luz de ese supuesto poder oculto. Con el tiempo, el mito del sótano se convirtió en un símbolo más de su influencia y autoridad. No importaba si era real o no. Lo que realmente perduró fue la percepción de que Ernesto Alonso era alguien capaz de manipular no solo la televisión y a sus colaboradores, sino también la imaginación y el temor de quienes lo rodeaban. Hoy, incluso décadas después de su muerte, estas historias siguen circulando entre actores veteranos, periodistas y fanáticos, manteniendo viva la idea de que detrás del hombre perfeccionista y visionario existía un lado oscuro, misterioso y quizás un secreto que nunca fue revelado, reforzando la fascinación que genera la figura de un hombre que fue admirado, temido y convertido en leyenda al mismo tiempo. Con el paso de los años, Ernesto Alonso comenzó a enfrentar uno de los desafíos más complejos de su vida, el inevitable ocaso de su poder. Durante décadas, había sido el hombre que controlaba todo a su alrededor, capaz de imponer su voluntad con mano firme y de transformar a cualquier actor o actriz en estrella o de dejarlos en el olvido. Su estilo autoritario y perfeccionista, que durante años había sido alabado por algunos y temido por otros, comenzó a chocar con los nuevos tiempos. La televisión mexicana evolucionaba, los estilos narrativos cambiaban y las nuevas generaciones de productores, directores y talentos jóvenes traían ideas frescas, irreverentes y más flexibles, que poco tenían que ver con la rígida disciplina que Alonso había impuesto en sus telenovelas clásicas. Para alguien acostumbrado a decidir cada detalle, a moldear guiones, actores y escenarios según su visión exacta, esta pérdida de control fue un golpe silencioso pero profundo. Ernesto Alonso falleció en 2007, dejando tras de sí un legado imposible de ignorar y una sombra de polémica que todavía rodea su nombre. Su muerte fue recibida por muchos como el fin de una era dorada de la telenovela mexicana, un momento para reflexionar sobre la influencia del señor telenovela en la televisión y la cultura popular. Los homenajes fueron grandiosos. Colegas, actores y medios destacaron su visión creativa, su talento para descubrir y formar estrellas, y su capacidad para producir historias que capturaron a millones de espectadores durante décadas. Sin embargo, junto con estos reconocimientos también surgieron recuerdos más oscuros. Actores y actrices que trabajaron bajo su dirección recordaron la disciplina extrema, los horarios agotadores y la presión constante, describiéndolo como un hombre implacable que exigía perfección y control absoluto. Algunos lo comparaban con un mentor severo, mientras que otros no dudaban en llamarlo intimidante, casi temible, un personaje capaz de moldear carreras pero también de generar miedo en quienes lo rodeaban. Las entrevistas y declaraciones posteriores a su fallecimiento reflejaron esta dualidad. Alonso era venerado como un genio creativo, un pionero que transformó la televisión mexicana y elevó la telenovela a un nivel artístico que pocos han alcanzado, pero también como alguien cuya manera de imponer su autoridad podía ser cruel, fría y hasta incomprendida por muchos.
Para el público general, su muerte significó la pérdida de una figura icónica, un símbolo de una época dorada que difícilmente se repetirá. Mientras que para quienes lo conocieron de cerca, era el momento de reconciliar los recuerdos de sus logros con los de sus exigencias implacables y su carácter dominante. Este contraste entre la admiración y la crítica hace que la figura de Ernesto Alonso sea recordada con fascinación y respeto, pero también con cierto temor, convirtiéndolo en un personaje legendario, complejo y profundamente humano, cuya influencia sigue presente en la televisión y cuyo nombre todavía provoca debates apasionados sobre el precio del éxito y la fama en la industria del entretenimiento. Su muerte no solo cerró un capítulo, sino que consolidó su mito, dejando a todos preguntándose hasta qué punto la genialidad puede coexistir con la severidad y el control absoluto, y cómo alguien tan admirado y temido a la vez puede convertirse en un referente eterno de la televisión latinoamericana. Hoy, Ernesto Alonso continúa siendo una figura que genera admiración y controversia en la televisión mexicana, un hombre cuya influencia moldeó por completo la industria de la telenovela y cuyo nombre se asocia tanto con innovación como con control absoluto. Su carrera no solo redefinió el concepto de producción televisiva, sino que también estableció estándares de disciplina, perfección y autoridad que pocos se atrevieron a cuestionar en su tiempo. Para muchos, Ernesto fue un visionario, capaz de ver historias donde otros solo veían melodrama, de transformar la narrativa y los personajes en experiencias inolvidables que marcaron generaciones enteras. Su creatividad y su ojo clínico para escoger talentos y dirigirlos hicieron que proyectos como Bodas de Odio o El Maleficio se convirtieran en clásicos que aún hoy son estudiados y admirados. Sin embargo, este genio creativo también fue percibido por otros como un tirano, un hombre cuya exigencia y control sobre actores, guionistas y técnicos generaban miedo y tensión constantes en los sets. Se dice que pocos podían resistirse a sus decisiones, y que su sola presencia podía intimidar a quienes trabajaban con él. A esto se suman los rumores y leyendas que rodearon su figura. El mito del sótano con estatuas, las historias sobre prácticas esotéricas o su carácter casi obsesivo con la disciplina y la perfección, relatos que mezclan realidad y ficción pero que reflejan cómo el aura de misterio y poder lo acompañó durante toda su vida. Su legado, entonces, no se mide únicamente en premios o en producciones exitosas, sino en la manera en que su influencia todavía se siente en la televisión mexicana. Su nombre evoca respeto, temor y fascinación, recordándonos que el poder absoluto, cuando no se equilibra con humanidad, puede crear tanto admiración como leyenda, y que detrás del título de señor telenovela existía un hombre complejo, con virtudes admirables, defectos notorios y un magnetismo capaz de transformar la industria que tocaba. Ernesto Alonso sigue siendo un símbolo de que la grandeza artística y el carácter dominante pueden coexistir, y que los mitos alrededor de una persona pueden ser tan duraderos como sus logros, dejando un legado que todavía inspira, inquieta y genera debate entre quienes aman y critican la historia de la televisión mexicana. Hoy, Ernesto Alonso sigue siendo recordado como una figura clave de la televisión mexicana, un hombre cuyo talento y visión transformaron la telenovela en un fenómeno cultural, pero cuyo carácter y misterio generaron tanta admiración como temor. Su legado es dual. Por un lado, fue un productor y actor brillante, capaz de crear historias inolvidables y de impulsar carreras. Por otro, un hombre autoritario, reservado y rodeado de rumores que alimentaron su mito de brujo. La historia del sótano con estatuas, sus exigencias extremas en los sets y su manera de controlar todos los detalles de sus producciones lo convirtieron en una figura fascinante y polémica, un símbolo de poder absoluto en la industria. Aunque han pasado años desde su fallecimiento, su influencia se sigue sintiendo en cada telenovela, en cada actor que recuerda la disciplina y el rigor que imponía, y en la forma en que el público sigue debatiendo entre el respeto, la fascinación y la incredulidad ante sus historias. Ernesto Alonso dejó claro que la grandeza y el control pueden ir de la mano, pero también que los mitos nacen cuando la fama se mezcla con secretos y misterio. Su vida demuestra que los íconos no solo se construyen con talento, sino también con la capacidad de generar leyenda, y que incluso la muerte, su historia sigue provocando asombro, debate y admiración, convirtiéndolo en un personaje eterno que seguirá siendo estudiado, comentado y recordado por generaciones.